Hola amigos, aquí estamos de nuevo, mediados de octubre del 2022, si no recuerdo mal. Bueno, en medio de este circo en el cual no vamos a entrar porque no es nuestro circo, nosotros ya sabemos que tenemos que mirar hacia adentro y vivir nuestra propia realidad. Bueno, hoy vamos a continuar con el capítulo 21 del libro cuarto, El misterio de origen Avilca, y va a ser un día donde se van a dar datos muy interesantes, así que concretamente es una entrevista ya en el Asia de Kurt von Sudermann, el tío Kurt, con el coronel von Grossen, coronel estandarte Führer. Y nada más, ya los datos concretos pues los haré en la lectura y vamos para allá. Venga, os espero. Bueno, pues lo dicho. Vamos a leer ya de qué trata aquella entrevista que tuvo Kurt von Sudermann, tío Kurt, ya en el Asia, con el estandarte Führer von Grossen. Así que capítulo 21 y paso ya a hacer la lectura. Lectura, donde empieza hablando Kurt y dice: el Oberführer Papp, antiguo conocido, me impuso de los detalles de la misión. La partida sería en 4 días, pues ya tenían todo listo: víveres, equipos, armas, documentación falsa, etc. En verdad, recién entonces lo vi con claridad. Aquella operación estaba preparada desde mucho tiempo atrás y, al parecer, solo dependía de mí para ponerse en ejecución. Vale decir que todos los que participaban de la operación o de su secreto, el Führer incluido, estaban aguardando mi iniciación, esperando el momento en que yo adquiriese conciencia espiritual de la clave del signo y me pudiesen exponer la misión en el Asia. Creo que jamás sentí tanta vergüenza como entonces. Yo, el estúpido y arrogante aprendiz de iniciado, había perdido meses preciosos, tratando de profundizar racionalmente en la sabiduría hiperbórea de la Orden Negra. Al fin, comprendiendo que transitaba por un callejón sin salida, que era presa de una trampa de la lógica, busqué en mi espíritu la verdad última que la razón y el conocimiento racional me negaban, y propicié así el kairos iniciático de acuerdo a la confirmación que de él hicieron los iniciados de la Orden Negra. Luego fui iniciado y Konrad Tarstein me explicó el carácter de la misión, clave primera, tal su denominación codificada, y describió la facultad que yo debería emplear para cerrar la puerta de Chambalá, puerta que Shefar se proponía abrir y que tal vez estuviese abriendo en ese momento. Esos pensamientos y esa posibilidad me angustiaban sobremanera, y diría la verdad si afirmara que, aun aquellos 4 días para partir, se me figuraron interminablemente largos. La primera etapa era en avión. Volaríamos desde Berlín hasta Tanzania, en la costa oriental de África, haciendo escala en diversos países africanos o colonias de aliados de Alemania, tales como España e Italia. En Tanzania, en la región de lo que fuera hasta la Primera Guerra Mundial el estado de Zanzíbar,
nos arrojaríamos en paracaídas sobre la granja de una antigua familia de colonos alemanes que trabajaban ahora para el servicio secreto. Debía seguirse tal ruta porque la misión estaba calificada como Operación Ultrasecreta de la Waffen-SS y porque se efectuaba el vuelo en un avión militar especialmente adaptado para el caso. Se trataba de un Dornier o lápiz volante, al que se había reemplazado su clásica carga de bombas por tanques suplementarios de combustible. En Tanzania, pues, descendimos sin problemas tanto nosotros como la carga de armas y equipos. Los colonos nos esperaban desde hacía tiempo y habían adquirido para nosotros un cargamento de hilos de algodón, en el que se apresuraron a ocultar los objetos comprometedores. Un día después, y luciendo un atuendo de indudable confección levantina, muy apropiado para el papel de comerciantes egipcios que debíamos representar, los colonos nos condujeron a la isla de Zanzíbar en un lanchón de regulares dimensiones. En el puerto estaba anclado el buque italiano Tarento, que participaba secretamente de la operación y nos transportaría hasta Dhaka, en el nordeste de la India. En Zanzíbar cambió completamente nuestra identidad. Tanto yo como los dos SS Hauptsturmführer seríamos, a partir de allí, comerciantes egipcios. Era una jugada arriesgada, puesto que Egipto estaba en poder de los ingleses, pero nuestros pasaportes e historias fraguadas tenían pocas fallas y parecía difícil que no despertásemos tantas sospechas como para iniciar una investigación. Yo mismo era verdaderamente egipcio y hablaba también el inglés como el árabe, idioma que también dominaban mis camaradas, aunque no así el inglés, al que imprimían un fuerte acento alemán. Empero, y llegando el caso, bastaría con que se expresasen correctamente en árabe, puesto que en Egipto nadie estaba obligado a saber inglés. Sigue hablando Kurt, que dice: el Tarento, el buque italiano, cruzó el Océano Índico con una sola escala en Ceilán y luego se internó en el Golfo de Bengala con rumbo a Calcuta y Dhaka. Finalmente ascendió por el río Dhalassery, que es un brazo del Brahmaputra, y se fondeó frente a su orilla izquierda en el puerto de Dhaka, importante ciudad de lo que fue la presidencia del Bengala propio, luego provincia de Bengala, después Estado Islámico del Pakistán Oriental y hoy Bangladesh. El cargamento de hilo africano con su precioso contrabando pudo ser desembarcado sin inconvenientes y almacenado en un depósito que alquilamos al efecto. No planeábamos permanecer demasiado tiempo en Dhaka, el suficiente para vender o cambiar los hilos por las ricas sedas y muselinas bengalíes, aprovisionarnos de víveres y contratar porteadores. Nuestra siguiente meta era la ciudad de Punakha, capital de invierno del país de Bután. Allí nos aguardaba el SS Standartenführer Karl von Grossen y su ayudante, el Obersturmführer Heinz Schmidt, ambos de la división tercera de la RSHA, es decir, Dirección General de Seguridad del Tercer Reich, llamada
Servicio Extranjero de Información o SD Exterior. Von Grossen era el jefe de la Operación Clave Primera y, aunque tenía como superiores inmediatos a Schellenberg y Heydrich, para esta misión fue puesto bajo el mando directo del Reichsführer Himmler. Se había adelantado ya muchos meses y mantenía de algún modo extraño bajo permanente observación a la caravana de Ernst Schäfer. Tenía fama de hombre inteligente y rudo. También había sido policía como mis asistentes Kloster y Hans, revistando varios años en la Gestapo de Baviera. Mas luego solicitó el pase al SD Exterior para hacer valer su doctorado en historia. Era experto en historia y geografía del Asia, además de especialista en tácticas de despliegue rápido, conocimientos que implican por qué el Reichsführer Himmler lo eligiera para comandar la Operación Clave Primera. 3 días después salimos de Daca hacia el norte, tomando por un camino que bordea la orilla izquierda del Brahmaputra hasta Bonarpara y luego se desvía en dirección a Rangpur, la residencia del Rajá de Assam. Nos hallábamos en otoño de 1938 y el clima agobiante de esas regiones pantanosas, surcadas por incontables ríos y solo aptas para el cultivo del arroz, nos hacían desear el ascenso a las zonas altas y frías de Bután. Los dos SS Hauptführer Hans Lehfeldt y Klosterhagen marchaban al frente, precedido por 15 porteadores arios puros de raza olita con todo el cargamento. Yo cerraba la columna. Exhibíamos solo 3 fusiles Mauser de la Primera Guerra Mundial, armas acordes con nuestra supuesta profesión de comerciantes. En tanto ocultábamos entre las ropas las pistolas Luger de servicio y en las mochilas las temibles metralletas Meiser. Acampamos un día en los montes Garro y cruzamos el Assam sin detenernos más que lo indispensable. Pronto nos encontramos a más de 2000 metros de altura, alegrándonos de dejar atrás las regiones tropicales infestadas de animales salvajes y por los no menos salvajes bandidos de las tribus Anka, Michi, Dafla, Abors, etc. Una senda que serpenteaba por la ladera oriental del Himalaya nos conducía lentamente hacia el Bután. Y sigue hablando Kurt aún. En la aldea de Tagason nos recibieron con gran alborozo, como si fuésemos embajadores de alguna potencia occidental, lo que nos causó gran contrariedad, pues no deseábamos llamar la atención de los ingleses ni de ningún verdadero diplomático de la nación que fuese. Sin embargo, el misterio pronto se aclaró al comprobar que 2 enviados de von Grossen esperaban nuestra llegada desde hacía meses para guiarnos hasta Punaka. Eran 2 lopas, funcionarios del Def Rajá de Bután. Acompañados por los delgados pero vigorosos lopas, también de raza aria, atravesamos numerosos valles pequeños, enclavados entre cordilleras de enorme altitud. Tras cada escalón de la ladera himaláyica, ascendíamos cientos de metros, no siendo infrecuentes los pasos o varas de 4
o 5.000 metros. Los lopas hablaban el Boskat, la lengua tibetana que yo, como Ostenführer, comprendía perfectamente. En el dialecto de Han nos explicaron que no iríamos directamente a Punakha, pues allí, junto al Dev Raja, se hallaba una guarnición inglesa. Karl von Grossen estaba en un monasterio cercano, bajo la protección del jefe espiritual del país, el Dharma Raja. Al fin arribamos al monasterio taoísta, construido sobre un monte cubierto por nieves eternas y desde el cual partía un escabroso sendero, solo apto para peatones, que atravesaba el Himalaya y conducía al Tíbet. Von Grossen y su ayudante nos salieron al encuentro. Y dice von Grossen: Heil Hitler, temía que no llegasen a tiempo. Nos dijo por todo saludo. Y dice Kurt: Heil Hitler, respondí. El Hauptsturmführer Dr. Klosterhagen y el Hauptsturmführer Dr. Hans Lechfeld presenté a mis acompañantes. Y yo, SS Sturmbannführer Kurt von Schübermann, sehr Heil, mein Standartenführer. Ahora von Grossen, ¿qué dice? Así que usted es el misterioso iniciado de quien puede depender el destino del Tercer Reich, se preguntó con asombro. Me lo imaginaba de otra forma. Y dice Kurt: ¿Cómo? Exclamé, perturbado por la indiscreta franqueza del Standartenführer. Y dice Grossen: No lo tome a mal, dijo, sonriendo por primera vez, pero es que aquí se ha hablado mucho de usted, quizás más que en Alemania. Usted sabe, esta gente tiene facultades psíquicas muy desarrolladas y durante varias semanas le han captado mientras se aproximaba. No exageraría en lo más mínimo si le afirmo que todo el Tíbet espiritual conoce en este momento su llegada a Bután. Pues bien, von Schübermann, ha sido usted observado psíquicamente y descripto de muy diversas formas. De allí mis dudas. Hay quienes sostienen que es usted un gran santo y otros, por el contrario, que hacen de usted un terrible guerrero. Bueno, y dice Kurt. Nuevamente la interrogación se había pintado en su rostro. Y ya contesta Grossen: pero nosotros sabemos que usted es lo último, ¿no? Es decir, un terrible guerrero. Y vuelve a hablar Kurt, que dice: existía un dejo de duda en la voz de von Grossen que me molestó sobremanera. En efecto, Kamerad von Grossen, según la regla de la Orden Negra, yo soy un guerrero sabio. Ignoro qué apariencia suponía que debía tener, pero no le quepa dudas que soy capaz de matar de la manera más terrible y que mataré de ese modo al que intente frustrar mi misión. Y dice Grossen: bravo, exclamó von Grossen con evidente sinceridad. Lo repito, debe usted disculpar mi sorpresa, pero tras tantos meses de espera y oyendo las historias más disparatadas de boca de los lamas, ya no sabía a ciencia cierta qué clase de hombre esperaba. Me alegro que sea usted un completo oficial SS, von Schübermann. Y dice Kurt: Karl von Grossen y Heinz Schmidt, que no dijera una palabra ni la diría más adelante, pues era por demás parco, nos habían alcanzado 5 kilómetros antes del monasterio.
en ese momento llegamos y fuimos invitados a pasar a una confortable sala donde ardía leña y guano en un hogar de piedra. Afuera reinaba una temperatura de 10 grados bajo cero. En realidad no estábamos en un simple monasterio de lamas como había supuesto, sino en una pequeña ciudadela rodeada de disuasiva muralla. Tras los muros existían 3 edificios de muy diferente arquitectura. El más imponente era el palacio del Dharma Raja, donde residía en invierno el jefe espiritual de Bután. El segundo en importancia se trataba de una antiquísima pagoda, quizá la construcción más vieja del conjunto. Y le explica ahora Grosse. Es un templo tallado magníficamente en una sola y colosal pieza de piedra, nos explicó von Grossen cuando atravesamos el patio exterior. Data de los tiempos en que esta región estaba dominada por los sacerdotes budistas del Manipur. El templo se dedicaba al culto del Manu Vaivasvata, quien rige el presente Manvantara o Manuantara, es decir, el ciclo de existencia de una humanidad de animales-hombres. Posteriormente, el país fue conquistado por una tribu lopa al mando de iniciados taoístas, quienes eran profundamente iconoclastas y odiaban a todos los sacerdotes, sin distinción del culto. Ellos, naturalmente, clausuraron el templo luego de pasar a cuchillo a sus últimos moradores. De no haber sido así, ahora se veneraría aquí a Maitreya, la próxima reencarnación del Manu, quien no sería otro que el Mesías que esperan los judíos. Pero las órdenes de sacerdotes budistas no han olvidado este lugar y permanentemente acechan buscando la oportunidad de reconquistarlo. La tercera construcción en la que nos hallábamos era el monasterio propiamente dicho y consistía en un laberíntico edificio donde habitaban por igual una numerosa comunidad de monjes y monjas tibetanas. Y comenta Kurt, aquella composición de iniciados mixtos me sorprendió y así se lo hice saber a von Grosse, quien contestó: es que los actuales ocupantes constituyen una sociedad secreta que no es ni hinduista, ni budista, ni taoísta, sino que se halla más allá de tales sistemas religiosos, y más allá no significa por arriba o sobre, sino fuera, es decir, que la sabiduría que ellos poseen se halla fuera de los sistemas religiosos. No sostienen, pues, un mero sincretismo, sino una sabiduría espiritual verdadera. Posiblemente lo mismo que usted en la Orden Negra. Y nosotros en el Instituto Aneberbe denominamos sabiduría hiperbórea. De hecho, ellos adhieren totalmente al nacionalsocialismo, aunque no les interesa tanto la política como la filosofía de las SS y la presencia terrestre del Führer, a quien llaman el Señor de la Voluntad. Ahora habla Kurt. Los 5 oficiales SS ocupábamos sillas en torno al extremo de una mesa de notable longitud. Un grupo minúsculo en un sitio donde cabían más de 50 comensales. Von Grossen estaba sentado en el centro, de espaldas al crepitante hogar. Los porteadores olitas descansaban en una cuadra cercana. La conversación se interrumpió al hacer su entrada 3 monjes ataviados con negras túnicas de lana de yak. Llevaban la cabeza cubierta con una capucha cosida a la misma túnica,
lo que les ensombrecía la cara, aunque se podía apreciar que los tres tenían el cabello largo y eran de raza tibetana, posiblemente lopas. Dos aparentaban ser muy jóvenes y fuertes y eran de distinto sexo, un yogi y una yogini, iniciados en artes marciales, que se movían con gracia felina. El tercero, un anciano de edad indefinida, dirigió unas palabras a von Grossen en Botskat de Ham. El SS-Standartenführer Grossen se apresuró a presentarlo. Kameraden, frente a ustedes el gurú Visaragha, jefe de este monasterio, junto a sus dos principales sadakas. Saludaron con una inclinación de cabeza a la que respondimos absurdamente mediante la venia nazi. Y ahora dice Grossen: a pesar de ser los anfitriones, aclaró von Grossen, solicitan permiso para permanecer a nuestro lado. Les he contestado afirmativamente, pues son gente de absoluta confianza. Prosigamos entonces tratando nuestros negocios. Habla Kurt. Los monjes tomaron asiento y von Grossen continuó tranquilamente hablando en alemán. Y durante el tiempo que duró la conversación pude comprobar con desagrado que no me quitaban los ojos de encima, como si algo en mi aspecto atrajese irresistiblemente su atención y los hubiese hipnotizado. Habla Grossen. Como les decía, explicó von Grossen, estos monjes constituyen una sociedad secreta conocida como Círculo Kaula. Su sabiduría es el Kula, el tantrismo de la mano izquierda, un sistema de yoga que permite transmutar y aprovechar la energía sexual, pero que requiere la participación física de la mujer. De allí la población mixta que a usted le ha sorprendido, von Sübermann. Los kaulikas son temidos en el Tíbet, pues se les considera magos negros, pero a mi modo de ver, lo único negro que tienen es la túnica. Bromas aparte, es evidente que tal calificación procede de que sus más enconados enemigos, los miembros de la Fraternidad Blanca, una misteriosa organización que está atrás del budismo y de otras religiones, y que es muy poderosa en estas regiones, es por oposición y contraste a la blanca fraternidad que los kaulikas son llamados negros, ya que ellos son ascetas de elevada moral. Todos los hombres y mujeres que usted ha visto aquí son sadakas mavacharis. Es decir, aquí viene una nota, mago koalika o iniciado de la mano izquierda. Los iniciados e iniciadas en el camino del Kaula realizan periódicamente un ritual denominado de los 5 desafíos, en el que practican 5 actos prohibidos a los maestros de la Kala Chakra, lo que explica por qué son odiados por los gurúes de Shambhala. Vulgarmente, el ritual secreto es conocido también como Pancamakara o de las 5 M, porque con esa letra comienzan los 5 nombres de las cosas prohibidas. Madhya, vino, Mamsa, carne, Matsya, pescado, Mudra, cereales, Maituna, acto sexual. Según sus enemigos budistas, por practicar este ritual, los kaulikas se sitúan en el Vamo Marga o camino de la mano izquierda, el sendero de los kshatriyas que conduce a la guerra y no a la paz, a Agartha,
y no a Shambhala, a la unificación absoluta de sí mismo y no a la aniquilación nirvánica del yo identificado con el uno para Brahman. Lo cierto es que, por medio de técnicas secretas de su tantra sexual, los kaulikas desarrollan increíble poder sobre la naturaleza animal del cuerpo humano e incluso consiguen obtener la liberación espiritual. Resumiendo, von Sübermann, los kaulikas son yogis perfectos, iniciados capaces de alcanzar en el éxtasis del acto sexual el infinito y la eternidad del espíritu, y de situar su núcleo de conciencia más allá de Maya, la ilusión de las formas materiales. Del taoísmo primitivo poco ha quedado, aunque formalmente, a fin de evitar persecuciones, los monjes se definen a sí mismos como taoístas, religión más potable para los príncipes budistas e hinduistas de los países vecinos. Pero en los astras de Lao Tse, que se conservan en este monasterio, la palabra Tao ha sido sustituido por Bruna, vale decir, por Shakti, el espíritu eterno e infinito del hombre. No olvide, von Sübermann, que aquí estamos frente a una sabiduría que proviene de una fuente distinta de Shambhala. Por eso, la Shakti significa espíritu puro, un concepto semejante a la gracia de la teología occidental. Bruna es una antigua palabra indoaria que significa espíritu eterno, infinito e increado. De ella derivan los signos que representan tales sentidos, es decir, las runas reveladas a los arios por Wotan. También el dios Varuna registra la misma raíz, empero, y de acuerdo a las más remotas tradiciones de la raza blanca, la misma Bruna procede a su vez de la palabra Atlante, Bril, que tenía idéntico significado. Ya ve, von Sübermann, que el Bril, propuesto en Alemania como el ideal espiritual del caballero iniciado SS, es un estado representado aquí por Bruna, el poder tántrico de situarse más allá de Kula y Akula, y como el auténtico Tao espiritual está más allá del Yin y Yang. Para el hombre espiritual, el Bril, como el Bruna, reviste siempre la forma de una diosa antigua, una Shakti divina, que no es otra cosa más que la imagen olvidada de la pareja del origen. Los kaulikas creen que, una vez alcanzada la Bruna, lo que solo se consigue luego de pasar por la muerte ritual, el espíritu, libre, se encuentra frente a la verdad del origen, se reencuentra con su pareja original y se consuman las bodas del espíritu, luego de las cuales se recupera la eternidad. El kaulika, vivo o muerto, experimenta desde entonces un amor helado que no es de este universo y queda reintegrado a una raza de dioses brúnicos, señores del Bril. En síntesis, aquí los kaulikas siguen el sendero Kula, que comienza en la mujer de carne y termina en la pareja original, en lo profundo de sí mismo. Al final de ese peligroso camino, el kaulika, enfrentado definitivamente con la verdad, corrido los velos de todos los misterios, es Shiva, el destructor de la ilusión, el guerrero por excelencia. Para nosotros, von Sübermann, Shiva es Lucifer, es Caín, es Hermes, es Mercurio, es Wotan. Para nosotros, Shiva es el prototipo del caballero SS.
Ahora habla Kurt, que dice: el gurú Visaraga y sus sadakas continuaban observándome con delectación. El extraordinario informe brindado por Karl von Grossen me acababa de revelar por qué había sido elegido para presidir aquella operación. A sus dotes y conocimientos militares, el Standartenführer sumaba una gran comprensión de las costumbres y creencias religiosas del Asia. Decidí hacerle una pregunta concreta sobre el objetivo principal de la misión. Mucho le agradezco sus valiosos datos, dije, pero hay algo que me preocupa desde que arribamos. Entonces usted dijo: creí que no llegarían a tiempo. ¿De qué tiempo disponemos, Herr von Grossen? Y le responde Grossen: poco, muy poco, von Silbermann, pero será suficiente si partimos cuanto antes y redoblamos la marcha para alcanzar a Chefar antes del lago Kiaring. ¿Está usted enterado que allí será entregado a una secta de fanáticos asesinos uno de los integrantes de la expedición, el oficial Oscar Feil? Y responde Kurt: sí, fui informado en Berlín. Lo que me intriga es cómo ha podido saberlo usted. ¿De qué medio se vale para conocer en todo momento la ubicación de la expedición de Chefar? Y ahora vuelve ya a hablar Grossen. No es ningún secreto, ni se trata de ningún procedimiento misterioso o sobrenatural. Es espionaje liso y llano. El caso más clásico de espionaje que ha estudiado en el curso de seguridad. Como usted ya sabe, desde que la operación Alvestein se gestó en Alemania, fue infiltrada por el SD. Tenemos allí 2 hombres del servicio secreto que no han despertado sospecha alguna en el desconfiado Schäfer. Sin embargo, ellos nada hubiesen podido hacer si no contásemos a nuestro favor con el apoyo del Círculo Kaula, cuyos tentáculos se extienden por todo el Tíbet. Son los fieles kaulikas quienes transportan los mensajes de nuestros espías a través del Himalaya y nos facilitan permanentemente la localización de la expedición. Ya le dije, von Silbermann, que en estos países los kaulikas son muy temidos y su fama favorece a la colaboración de los supersticiosos pobladores. Fama que, en este sentido, ellos no desmerecen en absoluto, pues más que asceta son monjes guerreros y los traidores pueden estar seguros de que tarde o temprano morirán en sus manos. Así pues, una vasta red de espionaje se ha tendido en torno a nuestro objetivo. Conviene que sepa von Silbermann que el Dharma Raja, el jefe espiritual de todo el país de Bután, es secreto partidario del Círculo Kaula y por eso ha destinado el palacio contiguo como residencia de invierno. Odia intensamente a los ingleses, a los que considera representantes de los demonios, y ha ordenado que se nos preste la mayor ayuda posible mientras permanezcamos en su país. El segundo hombre importante es el Dev Raja, a quien se ha encargado de la administración y los asuntos de Estado, por lo que debe permanecer en Punaka y soportar a los ingleses, a los que odia tanto como el Dharma Raja. De todos modos, nosotros contamos con salvoconductos oficiales que nos permitirán llegar al Tíbet y aún movernos en ese país, presentándonos como funcionarios y comerciantes al servicio del Raja. De acuerdo a lo dicho, prosiguió von Grossen, disponemos de muy poco tiempo. Deberíamos partir mañana mismo si fuese posible. El Schäfer ha salido de Lhasa hace 3 semanas, siguiendo la ruta hacia Chando, pero su marcha es lenta,
pues no desea que algún malentendido malogre su visita a Chanchambala. Sabe que sus movimientos son permanentemente vigilados desde la torre Kampala. Su cautela se torna más comprensible también si se considera que debió permanecer un año en Lhasa, en el palacio del Dalai Lama, hasta que recibió la autorización para acercarse a Chanchambala. Debe todavía atravesar el cancel y persuadir a sus guardianes de que, en efecto, cuentan con el aval de los maestros. Se comprende entonces que trate de evitar errores y se aproxime lentamente a su infernal destino. Por nuestra parte, debemos partir lo antes posible, pues se acerca el invierno y pronto los pasos del Himalaya se convertirán en glaciares. Empero, una vez en el Tíbet, nos apartaremos de la ruta comercial tomada por Shepard y adelantaremos jornadas hasta darle alcance. Y aquí termina el capítulo 21. Bueno, pues ya está, ya se leyó. Y volvemos a la realidad o irrealidad. Y tan solo pues repetir lo de siempre, que sigamos viviendo en nuestro interior, hacia adentro, nuestra propia vida, en este circo que nos rodea, circo que no nos interesa, en el cual no nos interesa intervenir, ni siquiera entrar. Así que a volver a vuestro centro si es que alguna vez algo de este teatro os descentra, y con fuerza, con fuerza. Así que un fuerte abrazo, a seguir resistiendo, y ya os espero el próximo día que veremos el capítulo 21. Bueno, pues hasta el próximo día, amigos.